Hermanos, muy buenas tardes y es un gozo para mí estar con ustedes nuevamente en esta conferencia Baluarte de la Verdad. Este año hablando de que la salvación es solo del Señor. Hemos estado enfatizando en las conferencias anteriores y las que vienen más adelante que la salvación es una obra soberana de Dios. El hombre no puede intervenir en su propia salvación. Y es lo que hemos estado explicando en estas sesiones y seguiremos viendo más adelante. Pero antes de comenzar quisiera dar gracias a los hermanos que nos han estado acompañando, exponiendo la palabra de Dios. Damos gracias a Josías Grauman, que estuvo exponiendo acerca de la doctrina de la depravación total. Henry Tolopilo explicando la elección, cómo Dios elige a aquellos que van a venir a salvación. Fernando Jaimes, quien estará exponiendo acerca de la gloria de Dios en la salvación. Evis Carballosa explicándonos acerca de que la salvación completa es una obra de Dios. Luis Contreras estará explicando acerca de la expiación limitada, por quienes murió Jesucristo. Y David Robles hablándonos de la santificación, cuál es el papel que la santificación tiene en la salvación del hombre. Luego de que viene a salvación, cómo empieza ese proceso de santificación y cómo crecemos hacia la imagen de Jesucristo. Así que damos gracias a Dios por la vida de estos hombres que han estado exponiendo la palabra de Dios. Era el propósito inicial que algunos de ellos estuvieran en Cali este año, pero debido a las situaciones que hemos estado viviendo no se pudo. Pero gracias a Dios por la tecnología y especialmente por internet en estas épocas, porque nos permite predicar la palabra y que llegue a otros lugares. En esta tarde vamos a estar revisando en esta sesión en particular, vamos a estar hablando de la perseverancia de los santos, la perseverancia de aquellos que han creído en Jesucristo. Otros han llamado a esta doctrina la preservación de los santos. Y vamos a ver un poco de estas diferencias, pero podemos comenzar a manera introductoria pensando en un caso común que vemos en muchas iglesias, tal vez en todas las iglesias. Y es el caso de algunas personas que han llegado a estar tan comprometidos en la iglesia. Parece que han estado involucrados con los hermanos en la iglesia cristiana, sirven en diferentes ministerios, pero luego pasa algo y abandonan su fe. Este es el caso que ha sucedido en muchos lugares y con muchas personas. Personas que aparentemente estaban en Cristo, pero luego abandonan su profesión de fe. Abandonan su declaración de que creen en Cristo. Y no solamente lo expresan de manera verbal, diciendo ya no creo en Jesucristo, sino que sus vidas se apartan de una vida de obediencia a Jesucristo. Y la pregunta natural que nos surge con todo esto es, ¿qué pasó con estas personas? ¿Qué sucedió con aquellos que estuvieron en medio de nosotros, que estuvieron en la iglesia cristiana, pero que por alguna razón se han apartado de la fe? ¿Perdieron acaso su salvación? Eso es una pregunta válida. ¿Perdieron acaso estas personas su salvación? O si meditamos más personalmente, algunos podrían reflexionar y ver estos casos de aquellos que se alejan de la iglesia y pensar más personalmente y decir, ¿será que este podría ser mi caso? Yo que soy un verdadero creyente, yo que he puesto mi confianza en Jesucristo, ¿podría llegar esto a sucederme? ¿Que un día yo abandone mi fe? Y todas estas son preguntas válidas que podemos hacer. Y el propósito que tengo en este momento es contestar estas preguntas. Vamos a irlas viendo a lo largo de que la escritura conteste a estas preguntas que hacemos. Esta doctrina, como la hemos definido, como se ha definido históricamente, se llama la preservación de los santos. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a dar una definición a esta doctrina, la preservación de los santos. La obra sobrenatural de Dios de preservar a los cristianos por medio del poder de Dios a través de una fe continua de los cristianos, hasta que la salvación sea completa en la gloria. Repito la definición. La definición de la perseverancia de los santos es que esta es la obra sobrenatural de Dios de preservar a los cristianos por medio de su propio poder, por medio del poder de Dios, pero a través de la fe continua de los cristianos hasta que la salvación sea completa en la gloria.
Así que podemos contestar a la primera pregunta. ¿Puede un verdadero creyente perder su salvación? Estos casos que les comenté en la introducción, ¿puede una persona que estuvo en la iglesia y que fue un verdadero creyente perder su salvación? ¿Eso podría llegar a suceder? La respuesta es un rotundo no. Un verdadero cristiano perseverará hasta el final. Un verdadero cristiano, alguien que se ha arrepentido de sus pecados, alguien que ha confesado que su único medio de salvación es Jesucristo y que es un creyente genuino y verdadero, no puede perder su salvación. Es imposible que un cristiano verdadero pierda la salvación otorgada de parte de Dios a sus hijos. Ahora, con esto tenemos que aclarar algo. Esta promesa de Dios de que va a preservar a aquellos que creen en Él hasta el final, que los va a mantener en la fe, que no los va a soltar, esta promesa no se aplica para todo aquel que haya dicho que es cristiano. ¿Qué estoy diciendo con esto? La promesa de la preservancia, de preservar a los santos, la promesa de que los creyentes van a llegar hasta el final confiando en Jesucristo y jamás van a abandonar la fe, no es una promesa para aquellos que dicen ser cristianos. Esta es una promesa para los que genuinamente son cristianos. Y aquí tenemos que hacer una diferencia. Hay una diferencia entre aquellos que dicen algo, que dicen estar en la iglesia, que dicen creer en Jesucristo, y entre aquellos que realmente han nacido de nuevo, entre aquellos que verdaderamente son hijos de Dios. La promesa está reservada para aquellos que han sido genuinamente convertidos, aquellos que han sido genuinamente salvados y limpiados por medio de la sangre de Jesucristo. Y algunos que están en contra de esta doctrina y que dicen, bueno, esto no es verdad. A los creyentes, por supuesto, que pueden perder la salvación. Y ellos razonan de la siguiente manera. Dicen, bueno, los que enseñan que la salvación no se puede perder, simplemente llegan a una conclusión lógica. Ellos son los que creen en la elección y como creen en la elección, entonces lógicamente piensan que la salvación no se puede perder. ¿Cómo es ese razonamiento? Dicen, bueno, si Dios eligió desde antes, entonces por supuesto, como el hombre no hizo nada por obtener su salvación, después no la puede perder. Y ellos dicen, eso simplemente es una conclusión lógica, pero no hay versículos en la escritura que enseñen que el creyente no puede perder la salvación. ¿Es eso verdad? No hay versículos en la escritura que enseñen que los cristianos no pueden perder la salvación. Por supuesto sabemos que la respuesta es negativa. Claro que sí hay versículos que enseñan que el creyente puede tener confianza plena de que su salvación no se perderá. Y vamos a verlo. Cualquiera que lee la escritura con recurrencia sabe que esta es una promesa fincada en las escrituras. Pero vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, porque de nada sirve que declaremos que esta es una doctrina verdadera si la palabra de Dios no lo revela de manera clara. Y acompáñenme en sus Biblias a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, el versículo 40, y es un pasaje interesante porque comúnmente vemos esta doctrina desde el Nuevo Testamento, pero hay varios versículos que podríamos meditar en el Antiguo Testamento, pero especialmente vamos a estar en Jeremías capítulo 32, versículo 40. Y dice así: haré con ellos un pacto eterno, por el que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones, para que no se aparten de mí. Y esta sabemos que es una promesa del nuevo pacto, y lo primero que podríamos enfatizar es que la preservación de los creyentes es una de las cláusulas del nuevo pacto. Dios hace una promesa de que aquellos que estén en Él no se volverá atrás de hacerles bien y pondrá un corazón nuevo en ellos para que no se aparten de Él. Es una de las promesas que Dios hace para aquellos que están en el nuevo pacto. Y aquí sabemos que el nuevo pacto estaba siendo prometido principalmente para Israel, pero nosotros sabemos que al estar injertados nosotros por medio de Jesucristo en las promesas que Dios ha hecho, nosotros recibimos esta promesa también. Y haré con ellos un pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien,
y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Estas promesas también están hechas para nosotros. Y este pasaje en especial nos da varios elementos acerca de la doctrina que estamos tratando en este momento. Y vamos a verlo en detalle. Miren lo que dice el versículo 39, un versículo ahí antes dice, y les daré un solo corazón y un solo camino, para que me teman siempre, para que yo les haga bien, para el bien de ellos y de sus hijos después de ellos. ¿Qué está enfatizando en el versículo 39? Número 1, la obra de salvación es una obra soberana de Dios. Si ustedes miran el versículo 39, está hablando Dios y dice, yo les daré. Es Dios quien está dando el nuevo corazón. Es Dios quien les está dando un solo camino. Es Dios quien hace la obra de dar este nuevo corazón, este nuevo nacimiento. Pero también dice que estos que crean, estos a los cuales Dios les va a dar un nuevo corazón, van a creer para siempre. Le van a temer perpetuamente. Miren lo que dice el versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno por el cual no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. No solamente creerían, sino que ellos temerían perpetuamente. Esa es la promesa que Dios hace. Y no solamente les dice que temerían perpetuamente, sino que cuál es la calidad de la promesa. ¿Cuál es la calidad de la promesa? Y es un pacto que Dios está haciendo. Dios dice que va a hacer un pacto, pero no es un pacto cualquiera. Miren lo que dice el versículo 40. Haré con ellos un pacto eterno. ¿Qué quiere decir esto? Es un pacto que no tiene fin. Es un pacto perpetuo. Y más interesante y más importante, lo que está diciendo este versículo es que Dios está haciendo un pacto eterno y Él se compromete a cumplirlo a cabalidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que si la promesa no es cumplida, entonces Dios viene a ser mentiroso. Y aquí esto se pone serio, porque la doctrina de la preservación de los santos es una promesa hecha desde el carácter de Dios. Dios dice, aquellos a quienes yo les doy salvación, aquellos a quienes yo les doy un nuevo corazón, aquellos a quienes yo les permito que empiezan a temerme, yo mismo pondré un corazón para que me teman y perseveren hasta el final. Es el carácter de Dios el que está en juego. Dios mismo dice que va a preservar a sus hijos hasta el final. Él hace un pacto eterno. Haré un pacto con ellos, un pacto eterno. Y no solamente habla de la naturaleza del pacto, sino que también nos dice la duración del pacto, como lo enfatizaba hace unos momentos. La duración del pacto es eterna, sin fin, nunca termina. No solamente es una promesa de parte de Dios, sino que es una promesa que Él enfatiza que tiene una característica eterna, que el que recibe y el que es cobijado bajo este pacto lo tendrá eternamente y perpetuamente. El que ha recibido un nuevo corazón, el que ha recibido una nueva naturaleza, el que está en Cristo, Dios le dice, yo voy a sostener mi pacto contigo por la eternidad. Esa es la promesa que Dios hace. Finalmente, habla de una obra de regeneración en el corazón. Miren el versículo 40 dice, y haré con ellos un pacto eterno por el cual no me apartaré de ellos, para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Y esto es lo que llamamos en el Nuevo Testamento el nuevo nacimiento. Dios dice que aquellos que creyeran en Él a través de Jesucristo nacerían de nuevo. Todos nacemos en una condición de muertos espirituales, con un corazón endurecido que no quiere las cosas de Dios, que no busca las cosas de Dios. A veces usted se pregunta y dice, ¿por qué mis familiares que no creen son tan apáticos a la Biblia? ¿Por qué son tan hostiles a lo que tiene que ver con Dios? La respuesta muy clara es que tienen un corazón de piedra, un corazón que no es sensible a las cosas de Dios. Pero si usted es alguien que ha empezado a desear la palabra, que anhela obedecer a Dios, pues esas son las señales de que ha recibido un nuevo corazón. Y esas son parte de las promesas que Dios ha prometido en su nuevo pacto. Que Dios abriría nuestra alma, sacaría ese corazón de piedra que era insensible a las cosas de Dios y pondría un corazón de carne. Y esa debería ser nuestra oración
por aquellos que no creen y que están cerca a nosotros, por nuestros familiares que aún no creen. Señor, por favor, dales tú un corazón para que te teman, un corazón para que crean en ti. No podemos persuadirlos con nuestra presentación del Evangelio solamente, con nuestra explicación de todo lo que significa la Biblia. Lo único que puede dar vida a un cadáver espiritual es que Dios intervenga de manera sobrenatural en él. Y esa es la promesa que está dando aquí el Señor. Y Él dice que por ningún motivo Él dejará de bendecir, dejará de sostener a aquellos que han recibido un nuevo corazón. Haré con ellos un pacto eterno por el cual no me apartaré. Y hay una negación muy fuerte ahí en el hebreo cuando dice no me apartaré. Se puede decir como por ningún motivo me apartaré de ellos para hacerles bien, sino que infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Estos versículos que presenta el profeta Jeremías explican la verdad preciosa de la perseveración de los santos y al mismo tiempo la preservación de Dios. Esta es una doctrina que tiene dos caras de la misma moneda y fue lo que mencionamos al inicio. Se le llama perseverancia de los santos, pero también se le llama preservación de Dios. ¿Y por qué tiene estos dos nombres o por qué se le ha dado estos dos nombres? Porque la perseverancia de los santos es cuando vemos esta doctrina desde la perspectiva humana. ¿Qué quiere decir esto? El ser humano, el creyente, el cristiano, tiene que perseverar en fe hasta el final. Desde la perspectiva humana, el cristiano tiene que permanecer creyendo en Jesucristo hasta el final. Pero cuando volteamos la moneda, vemos que Dios es el que permite al cristiano perseverar en fe. Así que Dios preserva a aquellos que son sus hijos. Esas son las dos caras de la moneda. El cristiano tiene que perseverar, tiene que poner esfuerzo en su santificación y creer. No pensar que por eso está ganando su salvación, pero son los frutos naturales de aquel que ha nacido de nuevo. Va a querer obedecer a Jesucristo. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva divina, es Dios quien está sosteniendo a aquel que obedece, aquel que obra. Es Él quien pone el querer como el hacer. Él es el que comenzó la buena obra y la perfeccionará. Así que si nosotros nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos confesado a Jesucristo como el único medio de salvación, si Dios ha puesto un nuevo corazón en nosotros, vamos a comenzar por naturaleza a obedecer. Vamos a comenzar por naturaleza a hacer lo que le agrada a Dios. Y cuando lo analizamos desde nuestra perspectiva decimos, bueno, me estoy esforzando por leer la Biblia, me estoy esforzando por ser un mejor padre según lo que dice la Escritura, me estoy esforzando por obedecer al Señor, por orar. Pero cuando lo vemos desde la perspectiva de Dios, es Dios quien en su gracia nos está dotando de esa capacidad para obedecerle, para que solamente Él se lleve la gloria, para que solamente Él sea exaltado. Dios no solamente se lleva la gloria por habernos elegido antes de la fundación del mundo y habernos llamado a salvación, sino que Él se lleva la gloria también por sostenernos en el camino de la santificación. Dios se lleva absolutamente toda la gloria en nuestra salvación, de principio a fin. Y por eso es que hemos llamado a esta conferencia La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. El cristiano es aquel que está bajo el nuevo pacto y persevera creyendo fielmente en Dios, porque Dios hace posible que el creyente le sea fiel. Nosotros nos mantenemos en Él porque Él se mantiene firme en nosotros. Nosotros nos aferramos a Él porque Él está aferrado a nosotros. Y aquí hay algo importante que enfatizar. Decir que un creyente verdadero puede perder su fe, que alguien que ha recibido un nuevo corazón, luego puede tener un corazón de piedra nuevamente y terminar en el infierno, esta sería una declaración de que Dios es mentiroso, de que Él está faltando a sus promesas. Si Él le ha prometido a alguien que le va a dar vida eterna, que le va a dar un nuevo corazón y lo va a preservar, pero luego esa persona se aparta completamente, es decir, esa persona pierde su salvación, Dios estaría mintiendo a sus promesas. Hermanos, si ustedes están en Cristo, si ustedes han confiado en Jesucristo como el único medio de salvación, si se han arrepentido de sus pecados, ustedes pueden tener plena confianza
de que van a perseverar hasta el final porque Dios les estará sosteniendo. Pero este no solamente es un versículo aislado que aparece en el Antiguo Testamento, sino que esta es una verdad que aparece en toda la Escritura. Y no podemos ver todos los versículos que hablan acerca de esto, pero podemos ver algunos versículos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el Evangelio de Juan en el capítulo 6. Pueden ahí con sus Biblias en sus casas o desde el lugar donde estén viendo la conferencia, ir a Juan capítulo 6, versículo 39. Y dice así: y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. ¿Qué está enfatizando este versículo, estos dos versículos? Dios Padre ha concedido a su Hijo una esposa. Es Dios Padre quien ha elegido una esposa para su Hijo. Ha elegido antes de la fundación del mundo unos regalos para su Hijo Jesucristo. El Padre los trae al Hijo y los trae de una manera irresistible. Si bajan su mirada al versículo 44 dice: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Y esa palabra trae es arrastrar o atraer poderosamente. Y luego, entonces, cuando el Padre ha traído a su Hijo, aquellos que él ha escogido, luego el Hijo, cuando los ha recibido en su reino, él dice que yo los resucitaré hasta el día final. Es muy explícito estos versículos, el versículo 39 y 40 de Juan 6. Esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo no pierda nada. Jesucristo está diciendo: de todo lo que el Padre me ha dado, la tarea que se me ha sido encomendada es que yo no pierda nada. Y dice, continúa diciendo, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucite en el día final. Ahora no solamente estábamos viendo que está en juego la integridad del Padre, sino que aquí está en juego la integridad y la omnipotencia del Hijo, la que está en juego. Jesucristo dice: el Padre ha dado a mi cuidado unos que creerían en mí, y yo les he prometido darles vida eterna y sostenernos hasta el final. Jesucristo está diciendo: yo no dejaré que ninguno se pierda. Y fíjense bien especialmente lo que dice este versículo: esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, yo, ¿y quién está hablando? Está hablando Jesucristo, dice: yo no pierda nada. El versículo no está diciendo que él no va a dejar que ninguno se pierda. Él lo que está enfatizando es: yo no perderé nada. ¿Qué está diciendo con esto? Que si alguno de los que el Padre le dio al Hijo se pierde, no serían ellos mismos los responsables, sino que sería el Hijo quien hubiera fallado en su tarea de perseverarlos hasta el final. Es lo que está diciendo el versículo. Dice: de todo lo que él me ha dado, que yo no pierda nada. Jesucristo toma la responsabilidad de sostener a aquellos que el Padre le ha dado hasta el final. Nuevamente, mucha atención. La falla en afirmar y creer esta doctrina ataca directamente el carácter, la fidelidad y la omnipotencia de Dios para cumplir sus promesas. Jesucristo es enfático en este versículo, que de todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Pero aquí podemos preguntarnos algo más. ¿Qué significa tener vida eterna? Jesucristo dice que aquellos que el Padre le ha dado, él les dará vida eterna o tendrán vida eterna. ¿Qué significa tener vida eterna? Analicémoslo desde la perspectiva de alguien que dice que la salvación se pierde. Las personas que dicen que la salvación se pierde, entonces lo que explican es que alguien puede venir a la iglesia, creer genuinamente, ser un verdadero creyente, caminar en obediencia, haber recibido un nuevo corazón, estar cobijado bajo las promesas del nuevo pacto, ser un cristiano verdadero, tener la vida eterna por un momento y luego perderla. Pero si ustedes se fijan con atención en esto es una contradicción. ¿Cómo es que alguien podría recibir vida eterna y luego en el camino perderla?
Eso es un oxímoron, es una contradicción, es algo absurdo. Si alguien recibió vida eterna, significa que esa vida que ha recibido va a perdurar por la eternidad. Es decir, es imperecedera, no puede terminar. Si esa vida pudiera terminar, entonces no sería vida eterna por definición. Así que este es un elemento más para contradecir a aquellos que dicen que la salvación se puede perder. Si alguien ha recibido la vida eterna, entonces esa vida es una vida que no solamente va a continuar por la existencia que tenemos en nuestro peregrinaje en esta tierra, sino que va a perseverar para la gloria y por la eternidad, juntos con el Señor Jesucristo. Si la vida eterna se puede perder, entonces no fue vida eterna nunca. Jesús enfatizó esto también en Juan 10. Pueden pasar ahí en sus Biblias unas páginas adelante a Juan 10, 27. Y miren lo que dice el pasaje. Mis ovejas, está hablando Jesucristo y dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mi mano, de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Qué están enfatizando estos versículos? Juan 10 del 27 al 29. Número 1, el Hijo les da vida eterna a aquellos que el Padre le han dado. Aquellos que son las ovejas de Jesucristo, Él les da vida eterna. Número 1. Número 2, no pueden perder esa vida eterna. Dice que no perecerán jamás. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Es lo que dice el versículo 28. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Pero lo más lindo y una de las promesas más hermosas, más reconfortantes en las que el cristiano puede descansar es lo que dice este pasaje. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Las ovejas de Jesucristo, aquellos que han sido salvos por la gracia de Dios, están en su mano poderosa y nadie las puede arrebatar de allí. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y aquí Jesucristo muestra que es la misma mano de Dios que sostiene a los creyentes. Esta es una de las promesas más hermosas de la Escritura. Si tú has confiado por medio de la fe en Jesucristo, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has puesto toda tu fe plena en el Hijo de Dios, entonces tú estás en la mano de Dios y Él dice que no puedes escaparte de su mano, que nadie puede arrebatarte de ahí, que nadie, ni siquiera las fuerzas más poderosas del infierno, ni todos los demonios juntos, ni Satanás mismo podrían arrebatarte de la mano de Dios. Y esto es una confianza que nos da seguridad para vivir la vida cristiana. Es la confianza que nos da que cuando caemos, que cuando dudamos, que cuando tenemos pecados en nuestra vida, sí, vienen acusaciones a nuestra mente, vienen pensamientos que te dicen, bueno, ¿usted qué cristiano va a ser? Si has pecado una y otra vez, tú seguramente ya no hay gracia para ti, ya no hay más perdón. Eso es lo que susurra nuestra carne. Eso es lo que quisiera Satanás que creyéramos, que ya no hay más oportunidad para el creyente. Pero Dios en su palabra dice que sus hijos están en su mano y jamás se perderán. ¿Qué va a pasar con el creyente? Claro, pasará por momentos de duda, pasará por momentos donde peca temporalmente, pero su corazón se va a doler, su corazón va a querer buscar el arrepentimiento una y otra vez, esperando hasta el día que estemos en gloria con Él. Pero el creyente verdadero va a permanecer creyendo en el Evangelio, creyendo en Jesucristo, creyendo en que su único medio de salvación es Él, es Él. Así que cuando las dudas quieran venir a ti, cuando las dudas quieran atacarte, puedes recordar que solamente en Jesucristo hay salvación y que Él, si tú eres un verdadero creyente, vas a poder ser sostenido en la fe. Y recuerden que ya lo advertí hace unos minutos, esto no es una promesa para alguien que juega a ser cristiano, esta es la promesa para alguien que ha nacido de nuevo, para alguien que ha puesto su confianza en Cristo, que viene en un patrón de crecimiento, que aunque tiene sus
resbaladas, aunque tiene sus dudas en algún momento, persevera creyendo en Jesucristo y buscando la santidad. La mano de Dios no es solamente una mano que te llena de privilegios, sino que es la mano divina que cuando te quieres alejar te vuelve al redil, te vuelve al camino. Esa es la mano poderosa de nuestro Dios. El pastor John MacArthur lo ha dicho muchas veces cuando dice: si yo pudiera perder mi salvación, ya la hubiera perdido muchísimas veces. Y todos podemos estar de acuerdo con esta declaración. Si yo pudiera perder mi salvación, claro que la hubiera perdido una y otra vez. La perdería todos los días. Pero ¿por qué no la pierdo? ¿Por qué sigo confiando en Él? ¿Por qué sigo buscando amarle, buscando crecer? ¿Por qué me arrepiento de mis pecados? No es porque yo sea más inteligente que mi vecino que no cree, o que yo sea más espiritual por mí mismo que los que son incrédulos. Es porque Él está haciendo una obra en mí. Y esto simplemente nos lleva ¿a qué? A exaltarlo a Él y darle gracias. No solamente por haberme salvado, sino por estar haciendo una obra en nosotros, de llevarnos hasta el final con Él. Pablo enseñó lo mismo en Romanos capítulo 8, versículo 30. Miren lo que dice Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A este versículo se le llama la cadena irrompible o la cadena de oro de la salvación. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que han sido predestinados inevitablemente en un momento de su existencia van a ser llamados a Dios. Y que esos que un día fueron llamados serán declarados justos delante de Dios. Y esos que han sido declarados justos un día van a llegar a la gloria. Pongámoslo en otras palabras, el que fue elegido un día va a ser llamado, pero ese que ha sido llamado inevitablemente tiene que terminar en la gloria con Jesucristo en el cielo. No es posible, y este pasaje es muy explícito, es muy claro, que a los que Él predestinó, que a los que Él eligió, a esos también llamó, a esos también justificó y a esos también glorificó. No puede ser que uno sea glorificado si no fue justificado. No puede ser que uno haya sido llamado si no fue elegido. Es una cadena que está conectada y no se puede tener una sin la otra. Los que enseñan que la salvación se pierde, entonces están diciendo que un día Dios llama a personas, les da fe momentánea, pero luego no llegan a la gloria. Eso sería contradecir la escritura, porque Pablo está diciendo que el que Dios llama alguna vez llegará finalmente a la gloria. No puedes leer este versículo de otra manera. Aquel que fue salvo finalmente llegará a estar en gloria con Jesucristo. Y Pablo continúa el argumento ahí en el versículo 31. Dice: y entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él también todas las cosas? Versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Es muy claro aquí, está hablando de quién puede separarnos del amor de Cristo, quién puede sacarnos de su mano. ¿Acaso la tribulación? ¿Acaso la angustia? ¿Acaso las persecuciones? ¿Acaso el hambre puede separarnos? ¿La desnudez o el peligro o la espada? ¿Qué dice el versículo 36? Tal como está escrito, por causa suya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Ni aun las pruebas más fuertes pueden separarnos del amor de Dios. ¿Y qué dice el versículo 37? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la palabra está enfatizando que nos amó desde la eternidad. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Qué puede separarte del amor de Dios? Nada.
Nada puede separarte del amor de Dios. Y eso es lo que más confianza da al creyente. El cristiano no debería estar confiando en su cuenta bancaria, en los carros que tiene, en las propiedades que tiene. El cristiano debe poner su plena confianza en esta promesa. Dios está por nosotros. Jesucristo nos ama profundamente, tanto así que vino a morir por nosotros en la cruz. Ha mostrado un amor tremendo, no porque lo mereciéramos, no porque hubiera algo admirable en nosotros, sino porque Él decidió antes de la fundación del mundo amar a los suyos, a los que Él escogió por el beneplácito de su voluntad. Y es esa la confianza del cristiano. Yo estoy seguro y nada puede apartarme de su amor. ¿Y saben la respuesta más sencilla? ¿Por qué? Porque yo no hice nada para que Él me amara. Yo no hice nada para que Él pusiera su amor sobre mí. Todo lo contrario, lo que yo he puesto es rebeldía en contra de Él, ir en contra de Él una y otra vez. Pero Él decidió amarme por su propia voluntad. Así que como yo no gané mi salvación, como yo no hice nada para que Él se fijara en mí, tampoco puedo hacer nada para que Él quite su amor, porque Él decidió amarme desde antes de la fundación del mundo y seguirá amándome por la eternidad. No por nada en mí, sino porque Él decidió hacerlo. Y yo sé que la pregunta lógica que surge en todo verdadero creyente es ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Y no puedo encontrar la razón. Y sé que ustedes no pueden encontrar la razón de tanto amor, tanta gracia sobre usted. No pueden encontrar la razón. Solamente podemos postrarnos delante de Él y decir gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho, porque no lo merecía. Nada, absolutamente nada, ni tú mismo puedes separarte del amor de Dios. Ese versículo es tan claro cuando dice que nada puede separarnos del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Y nosotros somos cosas creadas. Nosotros somos parte de la creación. Y Él dice que nada puede separarnos del amor de Dios. Pregunta que nos surge en este punto. ¿Puede un creyente verdadero tener un momento de duda en su fe? Un momento donde tiene una sacudida fuerte, donde pareciera que la llama de su fe se va a extinguir. ¿Es posible que un creyente verdadero pase por un momento de prueba tan difícil que parece que su fe se está apagando? Y quisiéramos responder que no. Quisiéramos decir, no, el cristiano siempre, todos los cristianos de todos los tiempos siempre están firmes y nunca tienen un traspiés en su fe. Quisiéramos decir eso. Sin embargo, eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura, por ejemplo, nos recuerda con la situación de Pedro. ¿Recuerdan lo que sucedió con Pedro cuando el Señor le dijo: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Está en Lucas capítulo 22. ¿Qué estaba sucediendo ahí? El Señor Jesucristo le dice: Satanás te ha pedido a ti, Pedro, para meterte una sacudida profunda, una sacudida fuerte en tu fe. Es más, lo que Él quiere es destruirte completamente. Y es muy interesante porque es un caso muy similar a lo que pasó con Job. Satanás tratando de llegar al punto de tal presión, de llevar a un creyente a tal presión para ver si podía su fe ser destruida. Y es tan hermoso porque el libro de Job y la historia de Pedro nos recuerdan que ni la sacudida más profunda, ni Satanás mismo entero atacando al cristiano puede apagar la fe de un verdadero creyente. Es una promesa hermosa, es una promesa hermosa de saber que, porque es que nos vemos tan débiles y sé que ustedes se pueden identificar y vemos nuestra propia vida y decimos: soy tan débil. Si estuviera solo sin que Dios me estuviera sosteniendo, por supuesto que abandonaría la fe. Ya estaría lejos. Pero la promesa es tan clara, es tan amorosa que dice: yo he rogado por ti para que tu fe permanezca. Y esa misma oración que hizo Jesucristo por Pedro es la oración que hace continuamente por todos aquellos que son suyos. Tú vas a ser sacudido algunas veces. Tu fe puede temblar en algunos momentos, puedes tener dudas, pero si estás realmente en Jesucristo, tu fe no va a faltar, tu fe no va a llegar a su fin. O como dice la expresión en el original ahí, tu fe no va a ser eclipsada,
no va a ser eclipsada nunca. Una de las verdades más hermosas del Nuevo Testamento es saber que la tarea que está realizando Jesucristo en este momento es una tarea de intercesión por aquellos que son suyos. ¿Te has preguntado qué está haciendo Jesucristo en este momento? ¿Qué está haciendo después de que subió en gloria, después de haber muerto en la cruz y haber resucitado? ¿Qué está haciendo Jesucristo? Bueno, una de las tareas principales que Jesucristo está haciendo en este momento es interceder por aquellos que son suyos delante del Padre, sostenernos delante del Padre. Él es nuestro intercesor, Él es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1 dice: hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo. Y Hebreos 7:25 que dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pedro, quien fue sacudido bruscamente y pecó, ¿recuerdan lo que pasó? El Señor le advirtió: Satanás te está pidiendo para sacudirte. Y la sacudida fue muy fuerte. Negó al Señor Jesucristo varias veces, pero luego fue restaurado. Y Pedro es un testimonio claro, y él debía tener esa convicción profunda. Ni la embestida más fuerte sobre mi fe puede hacer que mi fe termine, que mi amor por Jesucristo se acabe. Y él, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 5, dice las siguientes palabras para animar a unos creyentes que estaban pasando por persecución, que estaban pasando por momentos de duda seguramente, y les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es Dios quien hace renacer para una esperanza viva, la esperanza de la salvación, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El versículo 4 dice: para una herencia incorruptible. Está diciendo que esa salvación que hemos recibido es una herencia incorruptible. Y miren cómo la describe. Él ha experimentado esta salvación. Él sabe lo que era dudar en un momento, pero haber sido rescatado por la mano poderosa de Dios. Esta es una herencia incorruptible, es una herencia incontaminada, es una herencia inmarcesible, está reservada en los cielos para vosotros. Estás en Jesucristo, entonces hay una herencia reservada para ti en los cielos. Versículo 5 dice: y que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Sois guardados por medio del poder de Dios. Sois guardados mediante la fe por medio del poder de Dios. Un versículo más, entre muchísimos, de que es la fe. Estamos perseverando en la fe hasta el final, pero es Dios por medio de su poder quien nos sostiene en esa fe salvífica. Realmente, la perseverancia de los santos, la preservación de aquellos que están en Jesucristo hasta el final, es una salvación trinitaria. Toda la Trinidad se involucra. El Padre hace la promesa, el Hijo hace efectivas las promesas e intercede para sostener a los creyentes. Y el Espíritu Santo, que no hemos tenido tiempo para revisar los pasajes en esta ocasión, pero enfatiza el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo son las arras, son la garantía de que estamos en Cristo. Es como si Dios hubiera hecho un negocio y Él dice: aquí pongo la garantía. Aquellos que tienen mi Espíritu Santo, entonces están recibiendo la garantía, las arras de que el negocio se hace. El negocio en palabras metafóricas. ¿Qué está diciendo? Aquel en quien yo puse mi espíritu, le estoy mostrando que lo voy a tener en gloria. Y el Espíritu Santo está obrando en esa persona. Así que es salvación trinitaria. Padre hace la promesa, el Hijo hace efectiva la promesa y nos sostiene con la intercesión. Y el Espíritu Santo morando en nosotros, santificándonos, es las arras, es la garantía de nuestra salvación. La preservación de los santos, la perseverancia de los santos es una salvación trinitaria, una preservación donde toda la Trinidad se involucra. Ahora podemos revisar en el tiempo que nos queda cuáles son los ataques comunes a esta doctrina y una respuesta. Y no podemos ir a profundidad, pero al menos podemos mencionar algunos. Ataque número 1 a esta doctrina. Esta doctrina conduce a una vida
de desobediencia o una vida desordenada en la fe. ¿Qué quiere decir esto? Algunos dicen, bueno, salvo siempre salvo. Entonces, si le enseñamos esto a las personas de que su salvación jamás se pierde, entonces las personas van a vivir de una manera desordenada, van a vivir en desobediencia. Pero dos cosas aquí, dos respuestas a esto. Número uno, si la Biblia enseña una doctrina, pues nosotros la enseñamos y no nos inventamos otras estrategias para santificar mejor al pueblo de Dios. Eso es lo número uno. Pero lo número dos, si una persona está diciendo, bueno, Jesucristo murió por mis pecados y yo soy salvo, siempre salvo, y entonces por eso yo voy a pecar de manera deliberada, de manera libre, yo puedo garantizarte que esa persona no está en Cristo. Esa persona no ha comprendido el evangelio, no ha entendido la obra que Jesucristo ha hecho por él. Así que a veces nos confundimos, pero una persona que está pensando de esa manera o razonando de esa manera no ha entendido realmente y por lo tanto no es salvo. Es más, el hecho de que esté diciendo voy a vivir de una manera desenfrenada de pecado, o como algunos que mencionan, bueno, en el último minuto, antes de morir me voy a arrepentir, por supuesto, está mostrando que es un incrédulo. Es una persona que tiene un corazón endurecido, que ama el pecado más que a Dios. Y por supuesto, no es que va a perder su salvación o no, sino que nunca ha sido salvo. Esa persona es un incrédulo completamente. Un creyente verdadero jamás diría eso. Voy a vivir en pecado porque pues Jesucristo me salvó y ya, entonces voy a vivir en pecado desenfrenado. Eso jamás lo diría un creyente verdadero. Es muy interesante porque la salvación de Dios, la salvación que ofrece Jesucristo, no solamente da justificación y perdón de los pecados, sino que también da libertad de la esclavitud del pecado. Y es por eso que aquí podemos empezarnos a preguntar por qué hay gente que está en la iglesia tantos años y parece que su vida no avanza. ¿Por qué siguen lo mismo, con los mismos pecados en las mismas luchas, sin avanzar ni un poquito? Bueno, la respuesta es que muy posible muchos de esos no son creyentes verdaderos. No es que están perdiendo su salvación una y otra vez, es que más bien nunca han tenido vida eterna. Están engañados. Se les enseñó tal vez que un día repitieran una oración y entonces pensaron que por eso ya eran cristianos, o se les dijo que por haber servido en el ministerio entonces eso los hacía cristianos, o tal vez se les dijo que por haber nacido en una familia cristiana eso los hacía salvos, y han sido invadidos por un montón de mentiras y están autoengañados. La salvación verdadera no solamente trae justificación y perdón, sino que trae una vida de santificación, una vida de crecimiento hacia la madurez, hacia la imagen de Cristo. Otro argumento de aquellos que atacan la doctrina de la perseverancia de los santos, y son las advertencias que aparecen en la Escritura sobre apostasía. Especialmente en el libro de Hebreos encontramos serias advertencias de que alguien que parecía que estaba en la fe la abandona. Y voy a leerles algunos versículos. Hebreos capítulo 6 del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes de este siglo y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 10:29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? O también hay versículos que hablan de que los creyentes tienen que perseverar hasta el final. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el final, este será salvo. Y ya sabemos que la Biblia no se puede contradecir. Entonces, ¿qué quieren decir estos versículos? Bueno, yo estoy convencido que estos versículos, por el contrario, son una herramienta de Dios para perseverar a los creyentes en la fe. Estas son las advertencias que Dios le da a su pueblo, porque estos son escritos que son para los creyentes. ¿Y qué pasa? Cuando el creyente verdadero escucha esto, tiembla y teme. Y dice, Señor, por favor, sosténme, por favor, ayúdame a mantenerme en la fe. No quiero ser yo como aquellos que abandonan la fe. Así que estos versículos, en cambio
de argumentar en contra de la perseverancia de los salvos, de los santos, más bien ¿saben qué es? Es la herramienta que Dios usa para preservar a su pueblo, para que su pueblo tema, para que su pueblo no quiera andar en ligereza o andando en pecado, sino que tema y se mantenga fiel. ¿Y qué pasa con una oveja que tal vez se estaba distrayendo y escucha estas advertencias? Pues Dios las usa para atraerlo al camino nuevamente. Estas son advertencias para que el creyente se mantenga en fidelidad. Y por supuesto que hay apostasía. ¿Qué significa la apostasía? La apostasía significa que alguien abandona la fe, al menos la fe que profesó. Y esto sucede cuando alguien estuvo en una iglesia por mucho tiempo, sirvió, dijo que era creyente, pero luego se aparta y anda en una vida de pecado, en una vida completamente apartado de Dios. Pues esa persona es lo que podemos llamar un apóstata, alguien que niega la fe. La palabra apostasía es un término militar y significaba cuando un soldado abandonaba el batallón, dejaba a sus compañeros solo y abandonaba la batalla. Y esto es similar a lo que pasa en la iglesia. Alguno que parecía que era parte del ejército, pero salió. Y Juan lo dice cuando dice, ellos ya no están con nosotros porque no eran de nosotros. Algunos que estuvieron en medio del pueblo de Dios, que gustaron de dones en la iglesia, y cuando dones no me refiero a dones del Espíritu Santo, sino a los regalos del Espíritu Santo para toda la iglesia, gustaron del don celestial, gustaron de la predicación, de los regalos comunes que Dios le daba a su iglesia. Y ellos disfrutaron en cierta medida de todos esos beneficios, pero disfrutaron de esos beneficios y luego volvieron atrás. Parece que estuvieron cerca de creer. Algunos que podríamos decir que fueron casi cristianos, pero no lo fueron. Esos no fueron personas que perdieron su salvación, más bien fueron personas que nunca fueron creyentes y finalmente el tiempo reveló lo que siempre fueron, que no eran hijos de Dios. Y finalmente quisiera terminar con algunas citas de la historia de la iglesia, para ver que esta no es una doctrina nueva, sino que a lo largo de la historia de la iglesia, esto es lo que han creído los creyentes. Y simplemente voy a leer las citas. Juan Crisóstomo en el 347 después de Cristo. Si entonces nos ha acercado a él cuando estábamos lejos, mucho más nos mantendrá ahora que estamos cerca. Nosotros traemos fe solamente como nuestra contribución a la salvación. Agustín, en el 354 después de Cristo, afirmó que la perseverancia por la cual perseveramos en Cristo hasta el fin es un don de Dios. El que no persevera no ha sido llamado según el plan de Dios, ni elegido en Cristo según el propósito de Dios. Los cánones de Orange, 529, y estamos hablando de casi 1000 años antes de la Reforma. Y miren lo que decían los creyentes en esta época. También creemos y confesamos para nuestro beneficio que en toda buena obra no somos nosotros quienes tomamos la iniciativa y luego somos asistidos por la misericordia de Dios, sino que Dios mismo primero nos inspira tanto la fe como el amor por Él, sin ningún bien previo en nosotros que merezca recompensa, para que le busquemos fielmente. ¿Qué pensaba Martín Lutero de aquellos que negaban la posibilidad de que alguien tenga seguridad de salvación? Miren lo que dice Martín Lutero. Un sermón que le asegura al creyente su posición ante Dios es verdadero y presenta la palabra pura de Cristo. Un sermón que falla en hacer esto es una mentira y una doctrina del diablo. Y tales predicadores también pueden ser confesores del diablo. ¿Qué dijo Juan Calvino? Cuando Cristo declara que todo árbol que mi Padre no plantó será desarraigado, la verdad inversa implica que los que están arraigados en Dios nunca podrán ser arrancados de la salvación. Charles Spurgeon, ¿acaso no vale la pena tener esta seguridad? Agarra la alma pobre, puedes tenerla solo si crees en Jesucristo. Confía tu alma a Él, deposita tu destino eterno en este banco divino. Entonces podrás decir, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Hermanos, ¿cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo podemos saber que esta promesa es para nosotros? Pues arrepiéntete de todos tus pecados, confía en Jesucristo como el único medio de salvación y comienza un patrón de obediencia a Jesucristo.
La manera que Dios utiliza para confirmarnos de que somos hijos de Dios, de que podemos tener seguridad de salvación, Dios utiliza varias herramientas. Una de ellas son las propias obras en nuestra vida. Cuando empezamos a obedecer, cuando Dios empieza a hacer una obra de santificación en nosotros, como que nos sorprendemos y decimos, wow, antes yo no era así, pero ahora hay nuevos deseos, nuevas motivaciones. Esto solamente lo puede hacer Dios y eso nos va dando seguridad. También el Espíritu Santo pone una convicción de que somos hijos de Dios, pero hay otros métodos externos y es por medio de la iglesia local. Otros hermanos animándonos, viendo si hay progreso en nuestra fe, nuestros pastores también viendo nuestro progreso y animándonos. Y estos son diferentes medios que Dios usa para mantenernos afirmados con la convicción de que si estamos en Jesucristo, vamos a perseverar hasta el final. Oremos. Señor, te doy gracias por tu palabra y gracias por tu salvación eterna. Gracias porque si dependiera de nosotros, no perseveraríamos en la fe. Pero hoy hemos visto claramente a través de tu palabra, Señor, que hemos creído porque tú nos has traído a salvación, pero también perseveramos en creer porque tú nos sostienes. Gracias porque estamos en tu mano poderosa, Señor, y nada podrá apartarnos de allí, porque tú eres quien nos sostiene. Te doy gracias por este día y te pedimos que todas estas verdades, Señor, hagan una obra en nuestro corazón, para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.